Estamos tan atrapados en mirar hacia afuera que olvidamos lo más importante. Te advierto, quien quiera que fueres tú, que desees sondear los arcanos de la naturaleza, si no hallas dentro de ti mismo aquello que buscas, tampoco podrás hallarlo fuera. Si tú ignoras las excelencias de tu propia casa, ¿cómo pretendes encontrar otras excelencias? En ti se halla oculto el tesoro de los tesoros. Mujer, hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. Esta inscripción, tallada hace más de 2600 años en el oráculo de Delfos, sigue susurrando una verdad esencial. La clave no está fuera, sino dentro. Pero vivimos en un paradigma social racional, científico, hiperproductivo. Aprendimos a pensar, a hacer, a medir, pero no a hacer. Nadie nos enseñó a mirarnos por dentro, ni tuvimos una escuela para recordar quiénes somos. Hoy vamos a adentrarnos en ese territorio olvidado, la dimensión del ser humano, no desde dogmas ni religiones, sino desde la autonomía interior, la experiencia personal y esa pregunta que nos habita: ¿quién soy realmente? Mi nombre es Paola Borlini y esa pregunta me acompaña desde los 17 años. En aquella época no era común hablar de estas cosas. No había redes sociales ni centros de yoga en cada esquina, solo estaba la iglesia. Me sentía rara, perdida, con la sensación como si hubiera algo más, pero nadie a mi alrededor parecía hacerse las mismas preguntas. Hasta que encontré un espacio llamado Hastinapura, donde se estudiaban filosofías orientales, se practicaba meditación, yoga, pero sobre todo se honraba el viaje interior. Y ahí empezó mi búsqueda, una búsqueda que no ha parado desde entonces, una búsqueda de mi propio ser y estar en la vida, mi propia forma de vivir con sentido. Y hoy, después de 30 años de camino, más o menos, acompaño a personas que sienten ese mismo anhelo, conocerse de verdad, más allá de la mente racional, más allá de los roles, más allá de los estereotipos o del hacer constante. Personas que no siempre saben qué están buscando, pero sienten que hay algo profundo en su interior que pide ser escuchado. Si algo de todo esto te resuena, quédate, porque vamos a explorar juntas, las dimensiones que habitan en ti. Este es un viaje hacia adentro. Bienvenida, bienvenido. Esto es Ego Compostable, un espacio para florecer desde dentro. En general, desconocemos quiénes somos y cómo funcionamos. Y este desconocimiento es muchas veces la raíz de nuestros mayores sufrimientos. Por eso no nos habitamos por dentro, porque no nos soportamos y no estamos a gusto en la piel que habitamos. Te comentaba en el episodio 2, que te recomiendo escuchar si aún no lo hiciste. Cada vez hay más personas que viven con un malestar interno que no se calma ni con medicamentos ni con terapias tradicionales. Es una angustia persistente, difusa, como si faltara algo. Y ese algo muchas veces es la conexión con el propio ser, con eso que somos en lo más profundo, más allá de los personajes, de los deberías y de los automatismos. Pero claro, para llegar ahí, primero tenemos que empezar por conocernos. Y la primera pregunta que quizás deberíamos plantearnos es: ¿qué es eso que llamamos yo? Cuando digo yo, ¿qué quiero? ¿Qué es el yo? ¿De qué hablamos realmente cuando decimos ser yo misma o ser yo mismo? Para comprender las diferentes dimensiones que nos habitan, hay una metáfora ancestral presente en varias tradiciones orientales y rescatada por el filósofo armenio Gurdjieff, que nos ayuda a tener una mirada más integradora sobre quiénes somos. Imagina que tú eres un carruaje
un carro antiguo de los de antes, tirado por caballos y guiado por un cochero? Los caballos representan tu mundo emocional, impulsos, deseos, miedos, pasiones. El carruaje es tu cuerpo, tu dimensión física, motriz, lo que te sostiene, te transporta, te conecta con el mundo. El cochero simboliza tu mente racional, tu capacidad de pensar, decidir, dar dirección. Pero hay algo más, una figura imprescindible en esta metáfora. Él o la pasajera, pasajero, dueña o dueño del carruaje. Ese pasajero es el yo profundo, es el alma. Vamos a ponerle ese nombre simbólicamente. Tu ser interior, tu centro, como le quieras llamar. Ese centro de conciencia es el que observa y orienta todo lo demás. Sin este cuarto elemento, todo queda fragmentado. Por naturaleza, estas funciones o estas dimensiones no están sincronizadas. Y cuando cada parte, el cochero, el carruaje, el pasajero y los caballos actúan por su cuenta, la vida se vuelve caótica. El carro puede estar roto, con las ruedas desalineadas, los caballos desbocados o desnutridos, el cochero desorientado, sin mapa, sin instrucciones, y el pasajero ausente, dormido, desconectado de sí. ¿Y qué ocurre cuando vivimos así? Mira, te voy a dar algunos ejemplos de la vida cotidiana para que nos sea más concreto reflejar esta metáfora. Por ejemplo, Sofía, en medio de una discusión con su pareja, dice cosas hirientes que no siente en realidad, pero luego se arrepiente, pero ya ha impactado o perjudicado, dañado el vínculo. Sus emociones, los caballos, tomaron el control y el cochero, su mente, no logró dirigir o intervenir a tiempo. Ese es un ejemplo de cómo las emociones cursan por un camino y la mente cursa por otro. Otro ejemplo, vamos a ponerle Claudio. Se exige tanto en el trabajo que acaba con insomnio y dolor corporal. Su carruaje está agotado, pero él sigue haciendo como si no tuviera cuerpo. El cochero solo escucha las voces del deber, del rendimiento, de la autoexigencia. Otro ejemplo, Laura controla cada aspecto de su vida, organiza, previene, planifica, pero vive con miedo a sentir. Ha desarrollado un cochero, una mente brillante, pero los caballos están encerrados en el establo. En todos estos casos hay un desequilibrio. Una parte domina a las otras. No hay diálogo, ni coordinación, ni conciencia de conjunto, de integración. Y este desequilibrio, esta desvinculación, genera sufrimiento relacional, emocional, físico, existencial, mental. Cuando el cochero, los caballos y el carruaje trabajan en armonía, surge algo más grande, una sinergia. El intelecto del cochero guía la potencia de los caballos. El carruaje canaliza esa energía hacia la vida. Y el pasajero o la pasajera recuerda cuál es el propósito del viaje. Esta integración no sucede sola para que el alma, el pasajero, le indique a la mente, el cochero, la dirección del viaje y la mente conduzca y alinee a las emociones y al cuerpo físico para que nuestra conducta refleje lo que nuestra voz interior, el pasajero, indica. Se necesita integración. Todo tiene que seguir la dirección del pasajero. Llámesele alma, voz interior, maestro interior, tu sabiduría. Y para eso hay que entrenarse, hay que escucharse y cultivar la autoobservación, porque esta es el puente entre todas las partes. A veces cada parte funciona bien
pero no hay conexión entre ellas. Tenemos pensamientos lúcidos o quizás emociones válidas o un cuerpo fitness o saludable y sin embargo no nos sentimos completas, completos, en plenitud, en paz interior. ¿Por qué? Porque vivimos fragmentadas, fragmentados. La vida moderna nos ha enseñado a disociarnos para sobrevivir. Nos adaptamos tanto a lo externo que perdimos contacto con lo interno. La raíz de muchos de nuestros males no es el caos emocional, ni el dolor físico, ni la confusión mental en sí misma. Es la desconexión de todo lo que somos, de todas nuestras dimensiones. Y la desconexión solo se sana con conciencia. Por eso el trabajo no es solo mejorar cada parte. Es aprender a reconocerlas en acción, observarlas sin juicio y volver a integrarlas desde el centro que observa, cuida y elige. Y ese centro eres tú. El ser humano podríamos decir brevemente que está compuesto por su cuerpo físico, sus emociones, su mente y su sabiduría interior o su alma. O sea, el carruaje, el cuerpo físico, caballos, las emociones, el cochero, la mente y el pasajero, el alma o tu sabiduría interior. La autoobservación no es solo una técnica, es una forma de relacionarnos con todo lo que somos, con todas nuestras partes. Le podemos llamar luz y sombra, impulsos y conciencia. Y a través de una práctica constante y amable, podemos aprender a observar pensamientos indeseados, emociones intensas o sensaciones incómodas sin quedar atrapadas o atrapados en ellas. Desde ahí podemos actuar de una forma más alineada con nuestros valores, nuestras intenciones más profundas y con lo que verdaderamente somos. Poder darle un rumbo, un propósito, una dirección, un sentido de vida que pueda seguir la mente, las emociones y mi cuerpo. La clave está en entrenarse, en centrar la atención día tras día y en aprender a distinguir entre lo que pensamos, sentimos, abro paréntesis, emociones, síntomas, sensaciones, y quién se da cuenta de lo que está sintiendo o pensando. Lo vuelvo a repetir, aprender a distinguir entre lo que pensamos o sentimos y quién se da cuenta de lo que está sintiendo o pensando. Ese quién eres tú. No eres tu miedo, ni tu ansiedad, ni tu tristeza. Eres quien observa todo eso con presencia y sin juicio. Porque si lo rechazas, si rechazas tu inseguridad, tu miedo, tus pensamientos intrusivos, te someten. Pero lo que puedes hacer es mirar todo ese contenido de frente, con conciencia, porque cuando lo abrazas y lo aceptas es cuando puedes empezar a transformarlo. A través de esta práctica comienzas a diferenciar las distintas dimensiones del ser. Y así, si te entrenas cada día en esta autoobservación de qué estás pensando, qué estás sintiendo, cómo está tu cuerpo, comenzarás a diferenciar las distintas dimensiones del ser. Y así puedes experimentar al yo-ego como un contexto más amplio, un espacio más seguro y consciente, desde el cual sostener cualquier contenido que emerja en tu interior, incluso el más doloroso o aversivo, porque lo que más miedo nos da es lo que aparece cuando conectamos con nosotros mismos. Y eso que aparece tenemos que entrenarnos para poderlo sostener, porque necesita ser visto, reconocido y transformado. Y para comenzar a entrenar esa mirada interna, te propongo un ejercicio sencillo pero profundo para tomar distancia del pensamiento y recuperar tu centro. Está diseñado para ayudarte a tomar perspectiva, a observar tus pensamientos con una distancia amorosa
y transformar el compost del malestar en nuevas semillas de conciencia. Vamos a la práctica. Elige un pensamiento que te resulte difícil de soltar. Un pensamiento rumiante, que te preocupe, te angustie. Puede ser un recuerdo, una crítica interna o una preocupación recurrente. Y formula ese pensamiento como un juicio breve. Por ejemplo, soy una fracasada, no soy lo suficientemente inteligente, nunca voy a estar bien. Haz el juicio que tú creas en torno a ese pensamiento. Ahora concéntrate en ese pensamiento durante 10 segundos. Cree en él como si fuera real y observa cómo se siente en tu cuerpo. Ahora añade esta frase delante de ese pensamiento. Estoy teniendo el pensamiento de, por ejemplo, que soy una fracasada. Estoy teniendo el pensamiento de que no soy lo suficientemente inteligente. ¿Sí? Añade a ese pensamiento que elegiste la frase de estoy teniendo el pensamiento de. Y ahora le vamos a agregar, estoy notando que estoy teniendo el pensamiento de. Por ejemplo, estoy notando que estoy teniendo el pensamiento de que soy una fracasada. Ahora complétalo tú con el pensamiento que elegiste. Estoy notando que estoy teniendo el pensamiento de. Repítelo un par de veces y observa el cambio. ¿Qué emoción aparece? ¿Dónde la sientes? ¿Qué espacio se abre al tomar distancia? ¿Cómo se siente? Porque cuando te das cuenta de que estás teniendo un pensamiento, en lugar de ser ese pensamiento, tu conciencia se expande. Ves que eres mucho más que tu contenido mental, que puedes sostener tus partes heridas sin identificarte con ellas y que tienes la libertad de elegir cómo quieres vivir y qué quieres hacer con eso que te está pasando por dentro. Tienes el poder de elegir y decidir qué quiero hacer con este pensamiento, qué quiero hacer con lo que la vida hizo conmigo, qué quiero hacer con esta situación. Porque recuerda siempre, eres lo suficientemente grande como para contener todas tus dimensiones. Tú eres más grande que tus problemas, que tus pensamientos negativos, que tus emociones, que tus síntomas. Eres más grande y puedes contener y sostener todos esos impulsos y transformarlos. Tienes en tus manos la decisión y la elección. Eso es la libertad interior. Eso es estar empoderada o empoderado. Gracias por acompañarme desde el otro lado y sobre todo gracias por darte este espacio, por hacer una pausa y permitirte reflexionar. Ojalá algo de lo que has escuchado hoy haya resonado con una parte de ti que lo necesitaba. Y ojalá no se quede solo en ideas, porque el conocimiento sin práctica no transforma. Que puedas llevar esto a tu vida cotidiana, que lo integres poco a poco, porque no se trata de saber muchas cosas, sino de vivir unas pocas con conciencia, para vivir con presencia y sobre todo para volver a ti. Si quieres que haga un podcast sobre algún tema que estés viviendo o te interese, escríbeme a hola@paolaborlini.es o mándame un mensaje privado por Instagram. Te deseo una semana de autoobservación amorosa. Practica mirarte desde otro lugar, entrena tu capacidad de cambiar la perspectiva para diferenciar la emoción, los caballos, el pensamiento que tienes, el cochero, cómo está tu cuerpo, el carruaje y qué dice el pasajero, tu voz interior. Que esa voz interior eres tú. Eso es lo que verdaderamente eres. Esa es tu conciencia. Y escucharla no solo es un acto de amor, sino un acto de libertad. Porque la personalidad, tu historia, no te esclaviza, no te define, sino tu valor está en
qué vas a hacer con todo ese contenido, en elegir y decidir qué quieres hacer. Ahí es donde encontrarás varias respuestas a quién eres. Te mando un abrazo grande, cuídate mucho y hasta la semana que viene.